Y esta tarde los invito a que no se pierdan el programa porque hablaremos acerca de la muerte. La muerte esa que, por ejemplo, dicen que no es morir. La muerte no es morir necesariamente, pero implica una serie de preguntas para los seres humanos, para los que quedan cuando alguien fallece y también, por ejemplo, para los niños cuyos padres no saben cómo explicar en qué consiste la muerte. ¿Cómo se les dice a los niños que alguien querido, algún ser de la familia ha fallecido? ¿Cómo se les explica? ¿Y qué pregunta, cuáles son los sentimientos que uno correctamente tendría que sentir cuando alguien muere? ¿Existirá eso? Hablaremos de este tema en esta tarde con el doctor Federico Zambrano, un amigo frecuente de este programa y un colaborador de hace mucho tiempo. ¿Por qué nos cuesta tanto hablar de la muerte? Consideremos que la muerte en nuestras sociedades se esconde y apenas se habla de ella, es como un tabú en realidad. La vida es un proceso y un conjunto y nuestros cuerpos no son eternos, ni los de las personas ni los de otros seres vivos. Pero si es que es así, si forma parte de un proceso natural, entonces ¿por qué nos cuesta tanto hablar de la muerte? Hemos invitado al doctor Federico Zambrano, que es médico homeópata y un experto en psicología profunda, de psicología profunda, siempre me confundo. Buenas tardes, doctor, bienvenido, ¿cómo está usted? Buenas tardes, Gise, encantado de estar en el programa suyo. Muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Por qué nos cuesta tanto hablar de la muerte, doctor? En general pienso que nos cuesta hablar de aquello que no conocemos, nos cuesta hablar de aquello que no entendemos, nos cuesta hablar de aquello desconocido, ¿no es cierto? Uh-huh. En general nosotros nos partimos pues de este adagio, más vale mal conocido. Uh-huh. No sabemos qué va a haber después, pero le tememos exactamente porque no sabemos. Uh-huh. Nosotros, el momento que nacemos, tenemos una vida limitada. No hay quien viva para siempre. Y entonces la única cita a la que no podemos faltar es la cita con la muerte. Uh-huh. El momento que empezamos a vivir, también empezamos nuestro camino hacia el morir, como un proceso natural de la vida. Igual que llegaremos a la niñez, a la pubertad, a la vejez y también a la muerte como parte del proceso de la vida. Uh-huh. Ahora, esto es un poco extraño, ¿no es cierto? Porque mientras estamos vivos y expuestos a todo lo que significa estar vivo, expuesto quiere decir dolor, sufrimiento, uh-huh, angustia, ansiedad, incertidumbre, como parte de las situaciones, las circunstancias que tenemos que ir sorteando. Muchas veces anhelamos la muerte, tenemos ideas de muerte, uh-huh, pero si es que se cumpliera lo que dice el brujo de los libros de Carlos Castañeda, la muerte avisa y nos va tocando la puerta, entonces nos asusta muchísimo pensar que podríamos morir. Claro, hay que determinar qué es la muerte, creo que en primer lugar. Y nosotros somos un cuerpo físico compuesto de todos los elementos tangibles, ¿no es cierto? Los huesos, los tendones, los músculos, los órganos internos, nuestro corazón, nuestro cerebro. Pero este cuerpo físico, este cuerpo tangible, está animado por cuerpos más sutiles, hablando de alguna manera energéticos y aún más sutiles que energéticos. Estos cuerpos sutiles son los que animan el cuerpo físico. Uh-huh. Entonces la muerte sencillamente es la separación de estos elementos sutiles de este cuerpo físico. El cuerpo físico no somos nosotros, es el vehículo que utiliza nuestro verdadero ser para llevar a cabo su tránsito por esta vida, su tránsito de aprendizaje, su tránsito de crecimiento espiritual, pero realmente es el vehículo. Uh-huh. ¿Sí? Nosotros, por ejemplo, podemos encontrar un chocolate en una etiqueta muy bonita, pero lo que importa es el chocolate, no la etiqueta. Y si me da pena perder la etiqueta, pues por ella algo anda mal. Yo creo que el temor ante la muerte viene de la falta de comprensión de lo que realmente somos. Somos espíritus inmortales. Nuestro espíritu no muere. Deja el estuche, deja la etiqueta bonita o fea, pero este espíritu sigue hacia adelante. Muy bien, ahora, si es que esto es así y tuviéramos esta comprensión de la muerte, ¿hablar de ella sería más fácil? No sabemos, pero supongamos que sí, que
que entendemos que una vez que se acaba el cuerpo físico, nuestro espíritu trasciende y solamente es una mutación, ¿no es cierto?, lo que ocurre. ¿Por qué mientras estamos vivos, entonces, por ejemplo, nos cuesta hablar de que alguien murió o de que alguien va a morir, o a un niño, a una niña, cómo le explicamos que ha muerto? Tengo preguntas que me han llegado al correo electrónico a dancineva@sonorama.com.es, doctor Zambrano, y con usted quiero resolver algunas de ellas. Fíjense ustedes esta que me parece fundamental. Me dicen: estimada Gisela, te felicito por tu programa, te escucho las tardes y cuando no puedo te escucho en YouTube. Tengo una inquietud que me da vueltas en la cabeza y me siento bastante mal. Tengo 27 años y un hermano de 20. Vivimos con mi mamá. Hace un poco más de un mes falleció mi papá. Durante toda su vida, lo que más hizo fue causarnos dolor a mí, a mi hermano y a mi mamá. Mi hermano, igual que mi papá, empezó a consumir drogas cuando era muy joven y esto nos llevó a vivir una tragedia. Él tuvo un accidente y durante mucho tiempo no pudo formar parte de la familia como hubiéramos querido. Solamente recordaba los malos tratos de mi mamá y solamente se fijaba en los errores de mi papá. Mi papá, siendo una persona que consumía tanto alcohol, era violento cuando llegaba a ese estado. Y desde que mi papá murió, no he podido evitar sentir un alivio muy grande en mi corazón en lugar de tristeza. Mucha gente me pregunta cómo es posible que no sienta tristeza si es que yo no, al haber muerto mi papá, si es que yo no siento tristeza, ¿es que no lo quería? Si es que no siento tristeza, ¿es que hay algo mal en mí? ¿Es normal que me sienta así ante la muerte de mi papá? ¿Por qué no puedo sentir dolor? Al fin de cuentas, era mi papá. Espero me puedas ayudar respondiendo estas preguntas con tus consejos. Muchas gracias. Un abrazo, Denise. Este es el correo. ¿Qué piensa usted de esta comunicación que nos nos han enviado? Primero agradezco a nuestra amiga por la confianza al consultarnos su caso. Yo pienso que ante la muerte y ante cualquier evento de la vida, cada ser humano tenemos nuestra propia capacidad de reaccionar, que puede ser más o menos diferente de acuerdo a nuestra personalidad y también a nuestro nivel de conciencia. Hay muchos enfermos, y hablamos de que el alcoholismo es una enfermedad, a quienes su enfermedad convierte su vida en un pequeño infierno. O en un gran infierno. En un gran infierno. Y entonces ese espíritu que logra liberarse de ese cuerpo, obviamente es un alivio para el espíritu y para su familia. Para quienes creemos en la reencarnación, sabemos que habrá una nueva oportunidad en un nuevo medio, con nuevas experiencias, en donde posiblemente las cosas pueden ir mejor. En un espacio de una nueva conciencia. Realmente, nuestra amiga, si no siente tristeza, habría que ver personalmente qué es lo que le lleva a esa falta de tristeza. Puede ser un alivio porque ese elemento que creaba una discordia en su ambiente familiar ahora ya no está. Exacto. Y por otro lado también el alivio de que la persona a quien ella amaba y veía destruirse permanentemente por el licor, ahora ya no está ante ese estímulo destructivo que sentía ella y le amaba a su papá, pero veía como se iba destruyendo. Entonces, claro que no deja de ser un alivio dejar de ver esto todos los días. Exacto. Entonces, podría haber muchos parámetros, ¿no? Por lo tanto, en realidad, no habría de qué preocuparse si es que ella no experimenta en este momento dolor. No tiene que ver con el amor. No tiene que ver con el amor. Sí, yo veo a una persona a quien amo mucho y que está sufriendo y que de pronto muere y deja de sufrir, y me siento aliviado porque dejó su sufrimiento, no tiene que ver con falta de amor. Claro. Y tampoco experimentar alivio porque ya no tiene, como usted bien decía, ese malestar. Porque claro, si uno se pone a pensar, el infierno que puede significar la presencia de una adicción en un sistema familiar, con la violencia que eso puede generar y además la destrucción, dice, del propio hermano. Entonces, creo que también hasta para merecerse la pena y el sufrimiento, ¿no?, de los seres queridos que vamos dejando al morir,
Sí. Creo que es necesario pensar en qué calidad de relaciones y qué tipo de vida llevamos, ¿o no? Exactamente. Entonces, ninguna vida después de esta puede ser peor a la que llevaba. Uh-huh. La muerte sencillamente es el fin de un camino y el inicio de otro. Si es que nosotros pensamos en un día, el día acaba con la noche, nos dormimos y volvemos a despertar a la mañana. Eso es la muerte. Uh-huh. Acabamos nuestra experiencia terrenal, nuestra experiencia corpórea, y despertamos a una nueva experiencia espiritual. En el 9098 nuestro sistema de mensajes me dicen lo siguiente: buenas tardes, felicitaciones por el programa. Mi pregunta es la siguiente: ¿puede una persona cambiar su manera de ser por sí sola? Llevo, dice, separada 3 meses de quien fue mi pareja durante 8 años de matrimonio. Fue muy irresponsable en su hogar y en todos los aspectos. Tiene problemas con el alcohol. Ahora promete cambiar, pero yo ya no le creo. Es agresivo, le tengo miedo. O si es posible volver a amar con la misma intensidad. Su opinión me servirá de mucho. Gracias y un abrazo. Bueno, esto creo que nos preguntan por lo que estamos mencionando el caso que nos comparte Denise acerca del papá, ¿no es cierto? Pero a esto me refiero, o sea, ¿cómo es posible algo así? ¿Vivir, se puede amar con la misma intensidad, dice? No. ¿Después de un nivel de maltrato así? Exactamente. Yo creo que el amor es un tesoro que hay que cuidarlo día a día. Hay que invertir en el amor, hay que invertir en la relación. Si no invierto, si no, más bien lo voy destruyendo con actitudes, con comportamientos adictivos como el alcohol, obviamente que el amor no va a ser igual. Y contestando la primera parte de la pregunta, una persona con adicción al alcohol o cualquier, es muy difícil que cambie por sí sola. Uh-huh. Es una persona que siempre necesitará ayuda profesional. Lo demás serán promesas que se irán confrontando con el día a día, y en ese día a día lo único que haremos es darnos cuenta de que la tendencia al alcohol, a las drogas o a la violencia sigue exactamente como estaba antes de la promesa. Estaba pensando, doctor, a propósito de que nuestro tema es la muerte y lo que cuesta hablar de la muerte. Esto es una especie de muerte, ¿no? Sí. Esto es porque ¿qué significa estar vivo? Tendríamos que preguntarnos entonces, partiendo de allí. En realidad sí, porque nosotros tenemos esta vida como un camino de aprendizaje, como un camino de crecimiento. Alguna persona que entre en algún tipo de estos comportamientos adictivos, de esos comportamientos obsesivos, de comportamientos de baja conciencia como la violencia, está dejando de crecer, está siendo un ser instintivo que está rindiendo tributo a los instintos y no a su espíritu que pugna por crecer. Uh-huh. Entonces es un pequeño retraso, una pequeña muerte, y en caso de las relaciones es el mejor camino de matar al amor. Claro, claro. Esto es tan importante, ¿no? Porque si uno no puede vivir experimentando alegría, si uno no puede vivir experimentando paz en el corazón, con los conflictos naturales que todos los seres humanos tenemos, pero al menos con un nivel de tranquilidad que le permita a uno pensar que su vida es algo digno, ¿no es cierto? Allí eso entonces ya no es vida, pues ya es una supervivencia, pero no vivir. Exactamente, la vida es para vivir la plenitud y un poco esta vida debe darnos paz. Y volviendo un poquito a lo que hablamos de la pregunta de cómo hablar de la muerte a los niños, que me pareció interesante. Sí, acá tengo para hablarle de esto, ajá. Ya. En general a los niños debemos hablar de la muerte como algo natural. Nosotros tenemos tabúes como la sexualidad, la muerte, que evitamos hablar de eso a nuestros niños. Y he tenido pacientes en mi consultorio que tienen insomnio. Uh-huh. Y se trata con insomnio. Cuando trabajamos en hipnosis, el insomnio tiene detrás de muchas personas como un trasfondo el miedo a morir. ¿Por qué? Porque son individuos a que se murió un pariente y los papás tratando de suavizar el asunto dicen, el tío, el abuelito está dormido. Uh-huh. Y entonces el chico se da cuenta de que no está dormido, porque si está dormido no lo ve más. Claro. Y entonces asocia que el dormir puede ser que desaparece para siempre. Y entonces estamos mandando un mensaje en contra de un sueño natural. Y han sido causas de insomnio. Mire. Entonces nosotros deberíamos hablar con los niños exactamente así. Somos un espíritu que hace un viaje en una especie de vehículo, que es nuestro cuerpo. Cuando acabe el viaje, se
deja el vehículo, como hacemos nosotros, vamos a una laguna, dejamos el carro, estacionamos en la laguna y cogemos la barca que nos sirve para andar en el agua, necesitamos otro vehículo y llegamos allá, ya nos sirve la barca, cogemos un avión, cogemos otro vehículo y ese es nuestro espíritu. Acaba su viaje, entonces deja ese vehículo que es ese cuerpo, irá a otro que necesite. Hacerlo algo así como un cuento, hacerlo dinámicamente, de manera que la muerte sea para este niño algo natural y entender que ese espíritu, que es el que está habitando su cuerpo, el cuerpo de su papá, de su mamá, de sus hermanos, pues en un rato va a acabar ese viaje y va a buscar otro vehículo. Entonces quitamos la imagen del desaparecer, del no tenerlo nunca más, de pérdida, sino una imagen de continuidad. Él llegó a una ciudad diferente y yo también voy a llegar a esa ciudad diferente en un rato. De acuerdo. Luis Ortiz precisamente nos preguntaba acerca de este tema. Acá en la página de Facebook nos escribía, él dice: hola, antes que nada felicitándote por tu programa, quisiera que me ayudes con algo. ¿Cuál sería la forma correcta de explicar a un niño de menos de 7 años sobre la pérdida de un ser querido? ¿Cuál sería la forma de llegar al niño para que éste no sienta la ausencia y en parte no se sienta afectado? Si es que vemos un poco lo que usted nos acaba de explicar, cuál es la manera correcta, explicar diciendo que se trata de un viaje y que el cuerpo es un vehículo y que allá a donde nuestro pariente llegó, vamos a llegar nosotros también. Esta es la forma para que el niño comprenda, ¿no es cierto? Y no sienta tanto la ausencia. Exacto. Es algo así como que cada día es una jornada y la vida también es una jornada. Pensemos en qué son 80, 90, 100 años de vida en comparación de la eternidad de miles de millones de años. Es una pequeña jornada, como un día dentro de los 80 años o quizá menos todavía. Entonces, si hablamos de eso, de jornadas de despertar, dormir y despertar, dormir y despertar, hacemos un continuo y no damos la sensación de pérdida ni que no le voy a ver nunca más. Ok, ahora, esto no quiere decir necesariamente que no se perciba la ausencia, doctor, porque la persona con la que interactuamos, con la que compartimos cosas, es lógico que vamos a sentir unos afectos, unos cariños, a veces hay un vínculo dependiendo de la relación que sea, y entonces para ayudarle a lidiar con la ausencia. En general, las ausencias no podemos dejarlas de sentir, porque esa persona ocupaba un espacio en la vida, en la familia. Habrá cosas o actividades que tendremos que modificar, pero hay una readaptación, reacomodación de los sobrevivientes, por decirlo así. Y si pensamos en el ser querido que se nos fue, a propósito de un programa anterior que hablábamos, ese ser querido durante algunas horas o días se queda en donde están sus deudos, donde están sus familiares, porque cuando le lloran, cuando dicen que no te vayas, que queremos sin ti, puede detenerlo y frenarle su proceso de evolución. Inclusive he visto casos en donde el ser querido se queda aquí 100, 200 años como una especie de fantasma y las personas que lo detuvieron ya se fueron y siguen con su proceso y le dejaron a su ser querido aquí clavado, ¿no? Tuve una paciente que tuvo 200 años así como una fantasma de una casa y no podía salir, sencillamente porque sus papás y sus hijos lloraban y le necesitaban, y ella, sintiendo la necesidad que tenían sus hijos de ella, se quedó. Pero claro, después ya todos se fueron de casa y ella se quedó ahí. No quiero que eso me pase, por favor no me lloren tanto cuando yo me muera. Quiero pasar directo al otro lado, sin ningún problema. Hagamos entender eso a nuestros niños, que el lugar donde vamos es un lugar mejor que el que tenemos acá. Quitamos el componente de dolor, quitamos el componente de pérdida. Puede quedar el componente del vacío físico que ocupaba esa persona, pero ya si quitamos 2 elementos va a ser mejor que si tenemos los 3. Tengo una pregunta más sobre eso y varias en el 90-98. Por ejemplo, me dicen, después de este vivir el espíritu, ¿a qué lugar va? Vamos a ver. Buenas tardes, me dicen en el 90-98, mi mamá falleció hace 2 meses. Entiendo que si la sigo llorando no puede continuar hacia su camino, pues es muy difícil aceptar su ausencia, nos dice esta persona. Gracias por su mensaje, doctor. ¿Qué le puede decir a esta amiga o amigo que nos ha escrito? Bueno, es algo difícil de establecer. Realmente hay espíritus evolucionados que siguen su camino a pesar de todo y otros que se quedan un poquito enraizados, arraigados, apegados a las
cosas de este plano, personas, pertenencias, inclusive a sus vicios. Es difícil establecerlo. Lo que una invitación importante que puede ser a nuestros amigos oyentes, que por un momento pensemos más en la persona que se va que en nosotros mismos. Cuando lloramos, nosotros no estamos pensando en la persona que se va, porque esa persona dejó de sufrir, dejó de dolerle, dejó de sufrir tal enfermedad, tal depresión, cualquier tal adicción, cosa. tal lo que fuera. Cualquier cosa. Estamos llorando por nosotros mismos. Estamos llorando por nosotros que no la tenemos. A veces sí salimos por la soledad que de repente sentimos. La soledad a veces es un poquito egoísta. ¿Sí? Porque si realmente tengo una persona que pasó en silla de ruedas, inconsciente, o sufriendo dolores, o con una diabetes que hizo que le amputen piernas, o que se quede ciego, o una persona que sufría... como Alzheimer, Parkinson. Exacto, y la persona se va. Y si me pongo a pensar un poquito en que esa persona dejó de sufrir, pues va a ser un alivio para mí. Si solamente me pongo a pensar en que no le tengo y que quería tenerlo que sea como un bultito en un rincón de la casa conectado a un tanque de oxígeno o a un respirador artificial, entonces estoy pensando más en mí que en la otra persona. Mire, estoy pensando mientras le escucho, doctor, que a partir de la muerte de mi papá, que ocurrió hace cerca de un año, yo he meditado bastante sobre eso y me he dado cuenta que quizás el tiempo que uno quisiera compartir con las personas en la vida nunca es suficiente cuando uno no tiene conciencia del tiempo que está viviendo con esas personas. Exactamente. Y hay una cosa importante respecto a eso que dice nuestra amiga, para complementar. Hay varias maneras de morir. Y de acuerdo a la manera en que muere nuestro ser querido, es más o menos probable que siga su camino de evolución. Nosotros tenemos centros energéticos, como el ombligo, y muchas personas ese espíritu abandona su cuerpo por el ombligo. Es una muerte muy dolorosa, muy prolongada, con agonías muy sufridas, con apego, y duele separarse. Sí. Me dicen, por favor, después de este vivir, el espíritu, ¿a qué lugar va? Ya. Podría hablarle de mi visión personal, sí, claro. Pero en general hablamos en resumidas de tres tendencias. Hay quienes dicen que el espíritu no va a ningún lado, esta es la única vida y se acabó. Hay otra tendencia, la tendencia pues en general de las religiones occidentales, que dice que se va a la dicha eterna o la condenación eterna de acuerdo a cómo se haya portado en esta vida. Entonces, a un plano espiritual, un plano divino o un plano infernal de sufrimiento. Según la vivencia y la experiencia que tengo yo, es un aprendizaje en etapas. Entonces, abandona el cuerpo y sube a un lugar en donde tiene una visión, un cielo, donde tiene la visión de todo lo que fue su vida, una retrospectiva de todo lo que fueron todas sus vidas, de lo que ha aprendido, de cuánto ha crecido y de cuánto le falta crecer. Después de tomar conciencia, viene nuevamente para trabajar aquello que le falta crecer hasta convertirse en ese ser de luz, ese ser divino que ya no necesita aprender más y se queda en el plano espiritual. Gran programa, Gisela. Me dicen, le cuento que mi suegro murió hace 8 años, pero para mi suegra, él sigue guiando a la familia a través de sus sueños. En definitiva, él no se ha ido. Saludos, Janet, me dice. Janet, muchas gracias por su mensaje. Es muy probable. Cuando una persona está en el plano espiritual, libremente, pero no con el sufrimiento del apego de que no me voy de aquí, y está en un plano espiritual, puede ayudar a sus seres queridos. Hay personas, por ejemplo, esposos que se amaron mucho y que es una verdadera compenetración. Cuando muere uno de ellos, realmente he oído muchos de estos casos que le sueña, le aconseja, le sueña cuando más lo necesita la persona, como si fuera un apoyo espiritual durante su vida. He oído varios casos de este tipo, es muy probable. Me dicen, según la Biblia, cuando uno muere, el espíritu vuelve a Dios y la muerte es como un sueño, y el muerto nada sabe. ¿Cuál es su opinión? Felicitaciones. Exactamente, tal como lo dice usted. El cuerpo, pues, no pasa a ser más que un montón de carne y órganos que empieza a regirse por las leyes de la putrefacción. El espíritu, que es aquel que evoluciona, vuelve a Dios. La diferencia es que, según la Biblia, como se la corrigió y se nos la hizo llegar, es en una sola etapa, muerte o condenación. Según la teoría de la reencarnación, vuelve a Dios,
pero cuando está perfeccionado en varias etapas. El espíritu vuelve a Dios. El espíritu vuelve a Dios, y a mí esa es la versión que me gusta. Sí, así es. Claro, porque esa es la más esperanzadora, ¿no? Somos parte de Dios. Dios Somos está parte de ese espíritu universal que ocupa todo. Dios está en todo lugar, también dentro de nosotros. Esa parte divina nuestra, cuando abandona nuestro cuerpo, vuelve a la fuente, vuelve a Dios. Pero según lo que pienso, en varias etapas. Me dicen también acá en el 90-98, mi esposo perdió a su papá hace 13 años, pero cada vez que llega la fecha o tiene un problema, se sume en el recuerdo de su padre. ¿Eso está bien o qué es lo que debería hacer? Yo creo que debemos dejar partir a nuestro ser querido, no digámoslo de una manera real, porque probablemente el papá ya se fue. Debemos dejar partirlo de dentro de nosotros, porque si cada año le pasa algo, más que porque el papá tenga algo que ver, creo que es una programación personal del Señor. Llega una fecha que por ahí es muy dolorosa para él y genera algún hecho doloroso. O sea, el aniversario de la muerte. El aniversario de la muerte. Genera en ese aniversario de la muerte un hecho doloroso para volver a vivir el dolor de la pérdida de su papá. Pero eso creo que es una programación psicológica que muchas veces tenemos, ¿no es cierto? Necesitamos sufrir en esa fecha, revivir de alguna manera el dolor que sentimos. Pero esto obviamente que yo no lo veo muy sano. Claro que no, ¿verdad? Porque yo pienso lo siguiente. Hay personas, creo que inclusive piensan que están obligadas a sufrir, sí, porque ante la muerte hay que sufrir y hay que llorar. Pero como esta amiga que nos decía, yo no siento, Denise dice, yo no siento dolor, siento alivio. Pues está bien, porque esa es su vivencia y es su experiencia, ¿no es cierto? Pero asimismo, si la muerte es un proceso, los que nos quedamos vivos tenemos también que atravesar por un proceso. Así es. Y ese proceso de duelo naturalmente tiene unas etapas y dependiendo de la capacidad que uno tenga de desprenderse y de aceptar la muerte de nuestro ser querido, también vamos a sentirnos mejor cada vez y a sentir menos pena. No estamos obligados a sufrir por años y por eternidades, ¿cierto? Sí, todos son apegos, dice, todos son apegos. Igual que nos apegamos a las personas, nos apegamos a las cosas, nos apegamos a los trabajos, nos apegamos a relaciones nocivas y nos cuesta dejar ir. Nos cuesta dejar ir. Fíjense qué bonito que es esto que dijo el doctor. Nos cuesta dejar ir porque más estamos pensando en nosotros. Pero si le damos la vuelta y cambiamos la visión y pensamos que ese ser querido al que amamos tanto partió y está en un lugar mejor, ya no tiene dolor, ya no tiene sufrimiento, pues entonces a nosotros nos queda la tarea de aprender a lidiar con lo que nosotros estamos sintiendo, lo que cada uno percibe en esta experiencia. Tengo más mensajes en el 9098 sobre este tema. ¿Por qué nos cuesta tanto hablar de la muerte? Es uno de los temas tabú, uno de los temas prohibidos, pero miren que aquí lo estamos haciendo bien con el doctor Zambra. Aquí estamos de vuelta. Tengo más mensajes en el 9098 y me dicen saludos amigos de Adán sin Eva. ¿Cuál es la diferencia entre alma y espíritu? Jorge Rafael nos escribe. Doctor. Bueno, podríamos hacer una diferencia filosófica, pero para mayor comprensión de nuestros pacientes y en el término que estemos hablando, dejémoslo como sinónimo. Sí, déjamelo como sinónimo. Como sinónimo. Podemos decir que es lo mismo, ¿no es cierto? Sí, pero claro, habría una diferencia filosófica, que el espíritu es la esencia y el alma pues es como un poquito menos sutil, pero dejémoslo así. Digamos que es lo mismo entonces, ¿ya? Sí. Sinónimo, igualito es. Lo mismo es Jorge Rafael. Felicito por el excelente programa. Me dicen, hago la siguiente pregunta. ¿Será verdad que existe el infierno? ¿Y cómo será? ¿Cómo será? No sé, no quiero saberlo. No me gusta esa idea. Yo creo que nadie ha venido de ahí para contárnoslo. No. Pero en general, yo pienso que el infierno no existe tal como lo plantean. Estamos hablando fuera de micrófonos de ese cuadro de la compañía que nos hacían ver con todas las torturas. Yo pienso que esto no existe. Si hablamos de la teoría de la reencarnación, realmente el infierno sería llegar
al espacio de conciencia y darnos cuenta de todos nuestros errores y todo el tiempo perdido y que vamos a tener que venir a repetir las mismas experiencias, a ver si ahora sí aprendemos. El infierno es tener que repetir el grado. No aprendí 5º grado y tengo que repetirlo. Y si no aprendo 5 veces, lo repito 5 veces, con experiencias similares, con personas diferentes, con los problemas iguales. El que se suicida tiene que venir a vivir los mismos problemas o peores y estar obligado ahora sí a sobrellevarlos. Y se vuelve a suicidar, tendrá que venir otra vez. Y así sucesivamente. Este para mí sería el infierno. Pero el infierno está en nuestras manos, construirlo o salir de él. Y muchas veces el infierno es aquí mismo, ¿no? Aquí mismo. El Aquí infierno mismo. está en este Yo plano. creo que es así. El infierno está en este plano. Sí, este concepto del cielo, del infierno, del purgatorio, a mí me parece bastante cruel, yo creo. Así es. Porque es como que nunca vamos a poder tener una paz, una tranquilidad. Es un para siempre. Eso, que estamos Para condenados para toda la vida, pero y cuando dicen por ahí que no hay que vivir, que no hay que disfrutar y que no hay que hacer no sé cuántas cosas porque después de muertos entonces viene el paraíso. Y ahora, ¿y si no viene después de muerto? No, y si Dios, no me entero después de que me muero que ya llegué al paraíso, mejor no será aquí mismo. Dios es un ser de amor que nos puso aquí para ser felices. Esa es nuestra obligación. Buenas tardes, Gisela. Me dice, mi padre falleció hace 8 meses, pero a mi madre le afecta mucho. Dice que le hace soñar muy feo. ¿Cómo podemos ayudar? ¿Qué será soñar muy feo? Bueno, en general, a veces todo lo que llevamos nosotros en nuestro subconsciente, todo nuestro dolor, nuestra pena, nuestros temores, son el caldo de cultivo para nuestros sueños. No soñamos nada fuera de lo que hay dentro nuestro. Ajá. Lo que les recomendaría a nuestros amigos oyentes, a la señora y a todos nuestros amigos oyentes, como un ejercicio, ¿no? Sí. Cuando estamos sufriendo, cuando estamos llorando, cuando estamos mal por el ser querido, imaginémonos al ser querido desde donde esté, cerca nuestro o en otro plano, viéndonos y viendo nuestro dolor y pensemos cómo se sentiría ese ser querido si nos viera así. Y si él tendría la conciencia de que fue su partida lo que nos tiene así. ¿Cómo se sentiría? Y si amamos a ese ser querido, yo creo que no nos gustaría lo que él está sintiendo ante nuestra actitud. Qué bueno el ejercicio. Y ahorita que lo plantea, entonces estoy pensando, si yo, por ejemplo, muriera, y cómo me gustaría verle a mi hija, ¿no es cierto? Es eso, ¿no es cierto? No me gustaría verla llorando por eternas memorias, pues. Y porque usted se fue, de alguna manera, claro, sentiría responsable del dolor de su hija. O sea, realmente no sería nada deseable para quien se queda aquí ocasionarle ese dolor al ser querido que me está viendo. Correcto. Buenas tardes, me dicen felicitaciones por el programa. ¿Está mal pasarle una misa por cada año de fallecido e irle a visitar cada domingo a su tumba? Gracias por su contestación. Bueno. Yo creo que esto es una cuestión cultural, ¿no? En parte, lo que podría decirle es que el espíritu ya no está en esa tumba. Puede ir a ver pero puede verlo igual en la casa, puede verlo igual en la iglesia, en un parque, porque el espíritu ya no está ahí. Puede estar en cualquier lado, pero menos ahí. Porque el espíritu no va a estar pegado a su cuerpo descompuesto, lleno de gusanos, no va a estar ahí. No está ahí, ni en las cenizas que les entregaron después del crematorio, nada. Y la misa sí, es una cuestión cultural. La misa es un ritual muy poderoso, un ritual energético, donde muchas intenciones, muchas voluntades están en la dirección de que ese ser querido esté bien, que su espíritu esté yendo en el camino de Dios. Lo cual entonces, está bien. Totalmente válido, totalmente. Recuérdele, dele la misa, mándele amor, mándele energía. Totalmente bien. Ok. Y además, si es que eso le proporciona consuelo también a la persona, está muy bien, ¿no es cierto? Perfecto. Entonces, ¿qué hacemos mientras nos morimos, doctor? Vivir. Y vivir lo mejor posible, Así ¿no es cierto? Ojalá en paz, con paz en el corazón y tratando de sanear lo más posible nuestras relaciones, yo pienso. Así es, con paz, plenitud, conciencia, libertad y amor. Muchísimas gracias, doctor Zambrano, por acompañarnos. Como siempre, es tan grato tenerlo en el programa. Muchísimas gracias también, Gis. Amigas y amigos, y a ustedes, muchísimas gracias por sus mensajes y por escribirnos y por sugerirnos temas también. Siempre me gusta recibir sus comunicaciones. Sigan haciéndolo. adancineva@sonorama.com.es. La página en Facebook es Gisela Echeverría Castro. Y también pueden ingresar a mi página web www.giselecheverria.com. Mañana, 15:05, nos encontramos nuevamente aquí en Adán Cineva. Que tengan una buena tarde. Soy Gisela Echeverría. Hasta mañana.